Las leyendas forman parte intrínseca de la memoria colectiva del mexicano y nos retratan un hecho real transformado en algo fantástico. En el afán de crearnos una identidad, los mexicanos somos capaces de transformar la historia y crearla en un hecho fantástico que hasta Walt Disney se moriría de envidia al escuchar. Estos mitos, estos relatos fantásticos forman parte también de la historia de un pueblo. En Aguascalientes tenemos leyendas maravillosas que son producto del ingenio de nuestras mentes brillantes, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y el día de hoy vamos a recordar algunas de ellas. Así que comenzamos. Probablemente una de las leyendas más conocidas del estado sea aquella que cuenta que bajo el centro de la ciudad corre una red de túneles que conectan a los principales templos de la ciudad, como es Catedral, San Marcos, el Templo de San Diego, la Iglesia de San Juan de Dios, que actualmente es el Templo de San José, y algunos otros más que provienen de tiempo atrás. Se cuenta que estos túneles pudieron haber pertenecido a la persecución española. Se dice que durante la colonia los sacerdotes ocultaban a sus feligreses, en su mayoría indígenas, para librarlos de las amenazas de los españoles. Aunque hay quien cuenta que también pertenecen a la época cristera. La verdad es que nadie ha podido comprobar la existencia de estos túneles, si es que existen, aunque ha habido ciertos eventos que nos podrían dar luz de que probablemente existan. Más o menos en la década de los 80 del siglo pasado se realizaron las excavaciones del paso a desnivel que actualmente se encuentra aquí en José María Chávez. Cuando se realizaba esto, las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia encuentran un túnel que mide aproximadamente 4 metros. Entran por él y hay una pared del Palacio de Gobierno que les impide seguir avanzando y determinar si realmente este túnel era uno de los tantos que pertenecen a la leyenda. La leyenda de los túneles en Aguascalientes está muy ligada a este personaje mítico, impecable de la historia de Aguascalientes, que es Juan Chávez, uno de los personajes más recordados en nuestro estado por toda la población. La Conceja señala que Juan Chávez utilizaba estos túneles como punto de guarida y de escape y que incluso en ellos ocultaba todos sus tesoros. Se dice que uno de esos túneles provenía del arroyo del Cedazo, que está ubicado al oriente de nuestra ciudad, y que venía a dar aquí a lo que es el complejo ferrocarrilero, a la antigua Casa de Fuerza, que hoy es la Biblioteca Central Centenario Bicentenario. Y aquí continúa uno de esos túneles. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenas tardes, bienvenido. Mira, efectivamente es un boquete que está desde los inicios del edificio. Nosotros cuando llegamos aquí en el 2010, que fue cuando abrió sus puertas la biblioteca pública, pues bueno, ya era parte del edificio de la Casa de Fuerza. Entonces lo que nos comentan es que parece que esta zona era la zona de calderas. Y bueno, pues se encuentra un boquete justamente que bueno, tiene una tubería muy larga y nos comentan que va a dar hasta el Cedazo. Pues mira, Daniel, este es justo el lugar, ¿sí? Detrás de esta placa metálica es donde se encuentra el boquete. Y te comento que en alguna ocasión uno de los ingenieros que vino a hacer un trabajo aquí de mantenimiento en el edificio, él sí entró y nos comentaba que más o menos tiene
Pues son como 14 o 15 metros de largo, sí, lo que tú puedes recorrer hasta que se encuentra como un bloque ya no puedes pasar, sí, él nos decía que era tierra, digamos, lo que está ahí cubriendo, y hasta ahí se puede llegar, ¿sí? Entonces, hay tubos, que es lo que suponemos que era lo que traía el agua, nos dicen que lo que te comentaba desde el Cedazo, y pues bueno, pues ese es el ¿Tú crees túnel. que este sea un túnel de Juan Chávez? Igual y puede ser, a lo mejor, Bueno, ¿no? pues La ciudad tiene descubrirlo, tantos túneles. Porque hoy en el programa de leyendas andamos tratando de descubrir el misterio de los túneles, ¿no? Muy A ver bien. si en una de esas pertenecía al bandolero de leyenda. Puede Pues vamos a ser. asomarnos. Adelante. Bueno, vemos con satisfacción que evidentemente hay un túnel aquí abajo. Es bastante amplio, caben por lo menos unas 2 personas aquí. Podemos ver que las paredes de este túnel son construidas de piedra y el techo también tiene una bóveda de ladrillo con cemento, lo cual indica que este túnel evidentemente fue realizado no solamente para el paso de la tubería que traía el agua del Cedazo a la casa de fuerza que se instalaba en este lugar, sino que también servía para el paso de personas. Y tiene una profundidad, pues sí, aproximadamente unos 15 metros. Lo que no sabemos, y estamos especulando en este momento debido a la estructura y la profundidad de este túnel, es que no sabemos si este túnel ya estaba antes de que se instalara la casa de fuerza y simplemente se aprovechó, o si fue creado por los propios ferrocarrileros. En todo caso, la conclusión sería que si de haberse encontrado este túnel ya elaborado, pues probablemente pudiera haber pertenecido al bandolero de leyenda Juan Chávez, ya que se dice que mucha gente afirma que uno de los túneles por los que él se conducía, pues llegaban hasta el arroyo del Cedazo. Bueno, hasta aquí llegamos, hasta aquí encontramos pues este deslave que ya no nos permite avanzar más. Y bueno, pues este es el túnel que se encuentra debajo de la biblioteca, de la actual Biblioteca Central Centenario Bicentenario, que alguna vez fuera la casa de fuerza de los ferrocarrileros. Muchas gracias, Por nada. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Francamente creo que terminé igual. No puedo determinar que esto sea un túnel de Juan Chávez. Tampoco hay elementos para decir que no lo sea. Y eso es lo bonito de la leyenda, que no hay motivos para desmentirla ni tampoco para asegurarla. Mientras tanto, esta leyenda permanecerá y seguirá estando en la memoria de todas las personas aquí en Aguascalientes. Y ahí se mantendrá viva. ¿Qué tal, Daniel? Don Ciro, Gusto saludarte. ¿qué dice? Nada, aquí estamos otra vez. Se dice que por 1850 vino don Felipe Rey González, aquí a Aguascalientes. Él venía de Guadalajara. Venía con la intención de hacer fortuna durante la Feria de San Marcos. Puso un comercio que le empezó a ir muy bien, una especie de tienda de abarrotes, y le fue tan bien que decidió quedarse en Aguascalientes. Con el tiempo empezó a ganar mucho dinero, a hacer fortuna, y empezó a comprar metales preciosos, oro, plata, hasta joyas. Pero tenía la desconfianza. ¿Cómo voy a guardar este dinero, estas joyas, dónde lo guardo? Entonces se le ocurrió la idea de esconderlo por aquí, en una de las esquinas del Jardín San Marcos. Más o menos aquí donde estamos parados. Por aquí. Sí, aquí cerquitas, en esta esquina. No había bancos, no tenía confianza en la gente. Había mucho ladrón. Entonces lo escondió por aquí en una caja de madera. Escondió todos sus haberes, sus ganancias en oro, plata, joyas que te digo que compraba. Y aparte yo había comprado una casa por aquí, por esta calle, aquí por la calle de Jesús Contreras, que se llama actualmente. En aquel tiempo era la calle de Flora. Sí, y lo hacía con la intención de estar cerca de su tesoro. Pero también tenía la desconfianza, ahora cómo cuido el tesoro. Y empezó a organizar juegos, aquí mismo en la balaustrada del jardín, aquí cerquita. Sí, se sentaba por aquí en la balaustrada, en algunos de las bancas de aquí cerquitas. Y organizaba juegos de baraja, de cartas, pero era con la intención de estar vigilando su tesoro. Nada más él sabía dónde estaba enterrado. Y estaba aquí cerquitas, todos los días, todas las tardes, estaba aquí vigilando su tesoro.
Uno de esos días de juego, de las tardes de juego, en esa esquina donde jugaban, uno de los jugadores se inconformó con el resultado. No le pareció lo que había resultado en ese juego y salieron a relucir los golpes y las armas, algunas pistolas. Uno de ellos corrió por aquí, porque donde vamos nosotros, salió corriendo su rumbo a la calle de Rivera. Salió por aquí y en la esquina es donde lo alcanza el tiro. En esta esquina donde vamos a llegar fue donde cayó uno de los jugadores. Durante mucho tiempo se cuenta que estuvo una cruz pintada aquí donde él cayó, más o menos por aquí. Durante la trifulca que se dio esta tarde hubo varios detenidos, varios sospechosos, entre ellos don Felipe Rey González, que aunque no fue culpable, estuvo entre los sospechosos y estuvo en la cárcel por varios meses y se enfermó, preocupado por su tesoro, por su salud, se enfermó. Y en una de esas tardes también le prometió a la Virgen del Pueblito que si se aliviaba y salía de la cárcel, le iba a hacer una misa con 3 padres, con música y con cohetes. La Virgen del Pueblito que se encuentra aquí en el Templo de San Marcos. Y así estuvo encerrado hasta que lo liberaron. Cuando se comprobó que don Felipe Rey González no había tenido culpa, salió en libertad. Y lo primero que hizo fue venir a ver su tesoro. Se fue por adentro del jardín, en el pasillo donde ellos jugaban, para ver su tesoro, para ver la esquina donde estaba enterrado su tesoro. Ya después se fue a su casa, que le tenía una fiesta preparada a sus familiares y amigos. Pero se le olvidó la manda que le había prometido a la Virgen del Pueblito. Al poco tiempo de esto, siguió enfermo, muy grave. Llegó un momento en que ya no podía ni moverse, ni caminar, ni hablar. Y no podía decirle a sus familiares lo del tesoro, ni de la manda que tenía con la Virgen del Pueblito. Y tenía ese pendiente. Pero como no podía hablar, así murió. Murió y pues se dice que desde entonces él anda vagando por aquí, por el pasillo norte del jardín, sale del jardín, o llega a la entrada del templo y ahí se desaparece. Él sigue con el pendiente de su manda con la Virgen. A pesar de que ya murió, sigue con ese pendiente de su manda y es por eso que se sigue apareciendo. Y es cuando empieza la leyenda del fantasma del jardín. Disculpe, esta es la calle de la Alegría. Sí, bueno, es que la dividieron porque era la Alegría. Sí. Aquí le pusieron Caldecero, el nombre de Alfonso Ramírez Caldecero, pero es nada más hasta el 16 de septiembre donde da vuelta. De ahí para allá es Alegría. Calle Alfonso Ramírez Alonso. La que era antes calle de la Alegría. Aquí era antes la calle de la Alegría. Exactamente. Buenos días, señora. Buenos días. Oiga, Hola, disculpe, ¿qué tal? Buenos días. Esta es la calle de la Alegría. Era anteriormente Alegría, ahora es Alfonso Ramírez Alonso. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Oiga, ¿y usted sabe que por qué hay una leyenda en esta calle? De la China y Dicen la... muchas, pero yo no creo. De la China y la... Pues he escuchado hablar de las leyendas. De la China y la área, por ejemplo. Dicen, ¿no? Y que la Llorona, pero yo no sé. Hola, buenos días. Buenos días, señora. Mire, yo nomás llegué a ver, Sí. a oír una persona que lloraba. Ya a medianoche pasaba llorando en el jardín también en el jardín. ¿Usted la llegamos- escuchó? Sí. Sí. Llegamos a ver una persona sentada a medianoche. Gracias. Gracias. Hilaria Macías era la hija mayor de un matrimonio que vivía aquí en el barrio del Encino, en esta calle. Exactamente. Ellos vivían aquí por esta calle que era entonces la calle de la Alegría, ¿no? Y pues era una familia muy unida, muy religiosa. Los papás se educaban bien a las hijas. Como mencionas, ella era la mayor. Y todas eran educadas en el sentido más religioso, con mucha educación. Y Hilaria, la que comentamos, era muy bella, muy bonita. Era morena clara, de pelo chino. Y siempre andaba muy bien arreglada. A pesar de que era una familia modesta, ella vestía bien. Con su rebozo, muy religiosa. Iba a misa todos los domingos. Por ayudaba la a cercanía gente. que tenían con el Con el templo del Encino, claro, el Señor del Encino. Claro, era devoto del Señor del Encino.
y ella ayudaba a la gente, le daba por ayudar a los pobres, a los desvalidos, les daba consejos, a lo mejor ayuda económica también, ¿verdad? Era muy devota sobre todo, muy religiosa. Y sus papás tenían un puesto de antojitos mexicanos, se dice. Por esta calle. Por esta calle, exactamente. pensamos, ¿no? Sí, era un negocio familiar, vendían cena de antojitos mexicanos y Hilaria pues les apoyaba también, ¿no? En la cocina, cobrando, atendiendo a los clientes. Esa misma unión de la familia pues hacía que también trabajaran juntos. Se cuenta que la joven vida de Hilaria Macías transcurrió sin novedad hasta que en esta historia aparece un muchacho que el barrio le apodaba el Chamuco. Y tiene una explicación de por qué le decían así. Sí, así como comentas, tenía su razón de ser el apodo que tenía, el Chamuco. Y parece que era muy merecido, ¿no? Porque era muy feo, era muy moreno, casi negro, y prieto, cacarizo. Y fíjate, lo curioso es que él se siente un galán. Se sentía que tenía pegue con todas las muchachas. Y no era así, ¿verdad? Porque él tenía ese complejo de galán, que no era. Y entonces el Chamuco empezó a seguir a la China Hilaria y hasta amenazarla, que si no le hacía caso, decirle que le iba a raptar. Y lo que hizo la China Hilaria pues, fue encerrarse. Ya no salía de su casa, casi no iba al templo a cumplir sus deberes religiosos o a acompañar a las personas, las que siempre frecuentaba, con el fin de ayudarlos económicamente o moralmente, a los enfermos, a los necesitados, y se quedó encerrada en su casa, ya no salió. Y ahí se quedó hasta que se le ocurrió la idea de ir a ver al sacerdote de la parroquia del Señor del Encino. Exactamente. Cuando Hilaria vino a confesarse con el padre aquí del Encino, le comentó, dijo, mire padre, hay una persona que me sigue, que me está hostigando, que me está persiguiendo. Le dicen el Chamuco, ¿qué me aconseja padre? ¿Qué debo de hacer? Y el padre le dice en la confesión, le dice, déjame hablar con él. Y hablo con él y yo te digo qué hacer después. Tratando de ayudar a Hilaria, el sacerdote sale un día de aquellos al jardín en donde acostumbraba a pasearse el chamuco, el mentado chamuco. Y al encontrarlo, le pide que deje de molestar a la muchacha. Y se lo pide de forma muy categórica. Sí. Y como el padre veía que el Chamuco estaba muy renuente, que no quería ceder, le dijo, mira, Chamuco, habla con Hilaria, pídele un chino. Y le prometes que si lo enderezas, ella se va a casar contigo. Si no lo enderezas, la vas a dejar en paz. El Chamuco le dice al padre, oiga padre, pero ni siquiera me hace caso, no me contesta el saludo. ¿Usted cree que me va a dar un rizo? Y el padre le dice, bueno, déjame hablar con ella, yo se lo pido. Y ya te diré qué hacer con él después. Pasan los días y el padre ve a Hilaria y le pide el chino. Le explica para qué se trata. Que si el chamuco le endereza, ella se va a casar con él. Que si no le endereza, la va a dejar en paz. Después de días también, regresa ya el padre con el chamuco, lo ve y le dice, mira chamuco, aquí está el chino. Aquí está. Acuérdate lo que quedamos. Si lo enderezas, te vas a casar con ella. Si no lo enderezas, la vas a dejar en paz. Órale. El padre, el chamuco acepta. Acepta gustoso. Sí, conforme. Se le hace bueno el trato, ¿no? Se le hace muy fácil. Se va con su chino y empieza a hacer la lucha. Y aquí se la pasa tratando de enderezar el chino. Por aquí en el barrio. Aquí en el barrio, aquí en el Se le jardín. veía por todos lados ahí con el... Sí, caminando aquí en el jardín, con el por chino, las calles, con su chinito, haciendo la lucha y vea que no lo podía enderezar y empezó a desesperarse. Y se cuenta que cada vez que estiraba el chino decía el nombre de Hilaria. Sí, sí, era la promesa, ¿no? Y él pues, estaba con esa idea, pero no lo podía enderezar. Por más lucha que le hacía, llegó un momento que invocó al diablo, le pidió ayuda al diablo. Un día se le aparece un señor muy elegante, de bombín, guantes, de polainas, bastón, pero el chamuco no se ve quién era. El señor elegante le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? Dice, pues estoy tratando de enderezar este rizo. Y le explica para qué se trata. El señor elegante le dice, déjame ayudarte. El chamuco se lo da y el señor elegante empieza a tratar de enderezarlo, pero tampoco puede.
Pasan los días y no puede, las horas, los días, y sigue también haciendo la lucha. Llega un momento en que se desespera y entonces empieza a aparecer su verdadera personalidad. Le salen los cuernos, las pezuñas, La cola. la cola, se empieza a poner muy peludo de todo el cuerpo. Vámonos. Y es cuando el chamuco se asusta. Dice, caray, ¿quién es este? Pero el chamuco... Pues pisuicas. Sí, pero el verdadero demonio estaba tan desesperado que no pudo, que se fue corriendo, aullando, aventando olores a azufre, gritando, y el chamuco se asustó. Se sorprendió mucho. Se ¿no? sorprendió. Caray, ¿quién era este? Se queda muy sorprendido, pero se vuelve loco. Y empieza a desvariar, y se la pasa por aquí. Él sigue ¿Por acá? por aquí, por el jardín. Se dice que empieza a rondar por el jardín. Sí. Con el chino de Hilaria todavía. Sí, pero ya desvariando, ya vuelto loco, después de que se le apareció el verdadero demonio, ¿no? Se la pasa por aquí. Se vuelve un personaje típico del barrio del Encino. De esos loquitos que se ven en muchas partes, hablando solo y pues hablando quedito. Él solo, solitario, se la pasa por aquí en las bancas y la gente le empieza a decir, ¿qué hubo, chamuco? ¿Qué te pasó? Y se me fue de la China Hilaria. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, chamuco? De la China Hilaria. De la China Hilaria. Fue su respuesta siempre, de la China Hilaria. Y es una frase que se convirtió popular aquí, ¿no? Sí. Entonces se sigue mencionando por aquí en el barrio. Y no es en el barrio, en toda la ciudad. Cuando a alguien le va mal, le preguntan, oye, ¿cómo te va? De la China Hilaria. Y se quedó esa frase del chamuco. De la China Hilaria. A todos los que nos va mal, todavía hace poco la gente la sigue utilizando. ¿Cómo te va? Para decir que le va mal, de la China Hilaria. Como esta leyenda que acabamos de contar, ¿no? Que está de la China Hilaria. De la China Hilaria, que se desarrolla aquí en el barrio del Encino. Una leyenda muy popular. El Colegio Portugal. El antiguo palenque de la feria. Le llamaban Teatro Palenque de la Primavera o Palenque de la Primavera. Hola, buenas tardes, la maestra Patricia López. También hablantes de Canal 16. Pues en esta finca donde estamos, que vamos entrando, hay una leyenda muy interesante. Que precisamente tiene que ver con el bandolero, Juan Con Chávez. Juan Chávez, con muchas leyendas en Aguascalientes. Aguascalientes está muy ligado a Juan Chávez. Y esta finca, donde se manejó mucho dinero, como palenque, como el lugar donde se ponía la jugada, el baccarat, la ruleta, se manejó mucho dinero. Entonces siempre donde hay dinero, hay leyendas. Ahora, a veces muchas leyendas tienen su parte negra, oscura. Y una de esas está relacionada, como comentamos, con Juan Chávez. Como te decía, el medio hermano de Juan Chávez era Romualdo Dávalos y era el que manejaba el palenque. Y aquí Juan Chávez tiene mucha relación porque había dos excusados ahí atrás, que se decía que uno era para el público y otro era para el patrón, que era el señor Romualdo Dávalos, que lo usaba de vez en cuando, no muy seguido. Y cuando lo usaba, cuando entraba ahí, duraba mucho tiempo ahí metido. Entonces a la gente le llamaba la atención. Bueno, ¿y por qué se tarda tanto? Y cuando salía con unos costales muy pesados. Y se decía que esos costales era parte del tesoro de Juan Chávez. Entonces la gente empezó a pensar, dice, bueno, este es uno de los túneles, porque también los utilizaba Juan Chávez. Esta casa, Juan Chávez lo utilizaba como descanso, pero no llegaba por la puerta. Llegaba por los túneles que estaban conectados con otros más retirados. Venía aquí, descansaba, regresaba por el mismo túnel. Entonces todo ese tesoro que empezó a acumular Romualdo Dávalos, se decía que era parte del botín de Juan Chávez. Y por eso la gente cree que todavía está un tesoro por aquí enterrado, en alguna de estas estancias o en la parte de atrás, que era parte también del palenque. Pero hay la duda, porque Romualdo Dávalos tenía su casa en la calle de la Merced, que es actualmente Venustiano Carranza, ¿no? También por ahí puede estar. Aparte tenía otra propiedad por esta misma calle de Eve que se llamaba en aquel tiempo, que es actualmente la de Manuel M. Ponce. Tenía el Recreo, que era otro palenque, se llamaba Palenque el Recreo. También se dice que por ahí puede estar el tesoro. El caso es que nadie lo ha encontrado. Aquí han pedido permiso para buscar, se los han dado, pero nadie encuentra nada. Entonces, por eso se cree que el tesoro
la gente que busca un tesoro no lo encuentra, porque se piensa que cambia de lugar un tesoro de ese tipo, que es dinero mal habido, dinero manchado por sangre, por robos. Entonces cambia de lugar el tesoro, o la gente tratando de buscar nunca lo encuentra, pero el tesoro, por avariciosos, pero el tesoro a veces se encuentra en la persona. La persona que no lo encuentra, que no lo busca, es la que lo encuentra. Entonces en ese caso, el tesoro es el que encuentra a la persona. Y es como algunas gentes se han dicho de algo de dinero, ¿no? Que sin buscar mucho lo han encontrado. Y los que se pasan la vida buscando nunca encuentran nada. Y sigue por ahí oculto el tesoro de Juan Chávez. Por ahí ha de estar. Por ahí sigue todavía. La historia de un pueblo no solo se construye con archivos y documentos, también se alimenta de esos relatos increíbles que se van contando de generación en generación. La cotidianidad y el crecimiento de la ciudad han provocado que algunas de nuestras leyendas se vayan olvidando con el paso de los años. Por ello, bien vale la pena hacer un espacio para seguirlas contando, ya sea a la luz de la luna llena, alrededor de una fogata o simplemente en la sala de los abuelos. Porque las leyendas no son solo para entretener, también reflejan el sentimiento de un pueblo, son parte de nuestra cultura y nos dan identidad.